El Joker y yo estamos enfrentados en una batalla constante. De alguna manera, el Joker existe por mi culpa. Yo represento el orden necesario para poder vivir en Gotham City y el Joker es el caos que altera ese orden. La rivalidad entre Batman y el Joker es sin duda el antagonismo más icónico en la historia de los superhéroes. Es una historia tan repetida que la hemos visto en películas, series, videojuegos y por supuesto cómics. El otro día mientras leía Hush, la novela gráfica de donde salió la frase con la que empecé este video, también estuve revisando el texto clásico del camarada Mao sobre la práctica y la contradicción. Y no es que los estaba leyendo al mismo tiempo ni nada, no soy así de rarito. Y ahí es cuando algo hizo clic en mi cabeza. La relación entre Batman y el Joker es la representación perfecta de la ley fundamental del materialismo dialéctico, la ley de la contradicción de las cosas. ¿Saben qué es lo que más me gusta de Mao? Además de lo que hizo con los grandes terratenientes de China, por supuesto. Me encanta lo claro y conciso que es al escribir. El camarada Mao literalmente escribió un librito rojo que tanto campesinos como trabajadores podían leer y entender sin ningún problema. Hubiera sido un excelente creador de videoensayos para YouTube. Una de sus obras más celebradas es precisamente esta de aquí, donde desglosa a profundidad cómo las contradicciones son la piedra angular del materialismo dialéctico, que es la filosofía y la visión del mundo marxista. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Batman y el Joker? Pues todo. Porque Batman no puede existir sin el Joker y el Joker no puede existir sin Batman. Son fuerzas mutuamente antagónicas y eso es precisamente la dialéctica. El énfasis en los procesos y el desarrollo, en cómo todas las cosas desde la materia hasta la sociedad están compuestas de contradicciones que impulsan el progreso y el movimiento. Esta forma de ver el mundo es totalmente opuesta a la metafísica, que considera las cosas como inmutables, estáticas y aisladas. La metafísica es una filosofía estacionaria que, oh sorpresa, se suele usar para justificar al capitalismo a través del liberalismo. Ya saben, el típico, así siempre han sido las cosas, es parte de la naturaleza humana o la mano invisible del mercado. En cambio, Mao y el marxismo sostienen que, para entender cualquier cosa, primero hay que estudiarla internamente y luego en su relación con otras cosas. Es decir, el desarrollo de algo depende tanto de su movimiento interno como de sus interacciones externas. Nada existe de forma aislada o estática, todo está en constante cambio. Tomemos a Bruce Wayne de ejemplo. Cuando era niño, antes de que asesinaran a sus padres, ya era valiente, aventurero y contaba con un fuerte sentido de justicia inculcado por su familia, pero al mismo tiempo le aterraban los murciélagos, un miedo que nació a partir de un incidente en el que cayó en una cueva y tuvo un encuentro cercano con ellos. Y este evento traumático no es que surgió de la nada, fue resultado de su propia curiosidad y de su impulso por la aventura, y aquí es donde sus contradicciones internas comienzan a tomar forma. Pero no es hasta que sus padres son asesinados que se dan las condiciones externas propicias para que esas contradicciones internas se transformen en algo más grande. Y justo de eso habla Mao en su texto, no sobre Bruce Wayne, sino sobre las contradicciones internas y externas. Por un lado, las internas son la base para que un cambio ocurra, mientras que las externas son las que permiten que ese cambio se concrete. Para explicarlo mejor, Mao da uno de sus clásicos ejemplos. A una temperatura adecuada un huevo puede transformarse en pollo, pero a ninguna temperatura una piedra puede transformarse en pollo porque no tiene las bases para eso. Solo un huevo tiene las causas internas necesarias para que, cuando se le dan las causas externas necesarias, en este caso la temperatura, pueda convertirse en un pollo. Mao aplicó esta misma lógica para explicar la revolución en China. Las contradicciones de clase internas en el país fueron un caldo de cultivo propicio, pero no fue hasta que la revolución rusa abrió las puertas y sentó las condiciones externas necesarias en el mundo que se pudo concretar la revolución en China. Y volviendo a nuestro caso, Rusia contaba con las causas internas necesarias para que el asesinato de sus padres, la causa externa, fuera el catalizador que lo convirtiera en Batman. Ay Dios, Mao hablando de pollos y revoluciones y yo de Batman. Revolucionarios sí que eran los de antes. Ahora bien, para Mao y sus amigos marxistas, la dialéctica es una función universal, es decir, está presente en absolutamente todas las cosas. Pero esta perspectiva no solo nos permite desentrañar las contradicciones inherentes en cada aspecto de la realidad, sino que también nos da las pautas del movimiento y el desarrollo de las cosas. Nos ofrece los métodos para resolver dichas contradicciones. Por ejemplo, la contradicción principal en el capitalismo
capitalismo es la dicotomía entre burgueses y proletarios. Son fuerzas opuestas, pero al mismo tiempo uno no puede existir sin el otro. Sin la burguesía no hay proletariado y viceversa. Y así podemos encontrar estas contradicciones en todo. ¿Qué te gusta? ¿La matemática? Pues ahí tienes el positivo y el negativo. ¿La mecánica? Acción y reacción. La física, electricidad positiva y negativa. Y claro, en el mundo de Batman, la contradicción se manifiesta en la eterna lucha entre el murciélago y el payaso. Uno no puede existir sin el otro. Están en conflicto, pero son codependientes. Como lo dijo el Joker de Nolan. ¿Por qué quieres asesinarme? No, yo no quiero asesinarte. ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos? No, tú eres la otra parte de mí. Ay, qué romántico. Batman y el Joker van de la mano. Uno es un loquito que se disfraza de murciélago y se dedica a pegar a criminales y enfermos mentales. El otro es un loquito que se disfraza de payaso de fiesta y desata el caos en Gotham. Incluso se podría decir que la existencia de Batman genera villanos como el Joker. Es una reacción natural. Y no es que Gotham no tendría criminales sin Batman, pero sin duda serían menos teatrales. Si es que el que lucha contra ellos se disfraza, pues ellos también deben hacerlo. De hecho, en la historia Go Insane o Volviéndose Cuerdo, cuando se cree que Batman ha muerto, el Joker literalmente se vuelve cuerdo. Se cambia el nombre, se casa y lleva una vida normal. Pero apenas Batman regresa, su locura también lo hace. Lo mismo ocurre en The Dark Knight Returns, donde al eliminar a su enemigo, Batman también encuentra su final. La contradicción desaparece y con ella el ciclo. Se podría decir que el orden social en Gotham progresa también. Por lo menos ya no hay dos loquitos disfrazados peleando por ahí. Volviendo a Mao, él enfatiza que lo que hace única cada cosa son sus contradicciones particulares, y son estas las que crean su esencia individual y las diferencian del resto. Aunque todo en el mundo esté interconectado y sea interdependiente, cada cosa es distinta gracias a sus propias contradicciones internas. Tomemos a Batman y a los demás héroes de Gotham como ejemplo. Todos ellos comparten un objetivo en común: luchar contra el crimen en la ciudad, pero cada uno lo hace de manera distinta según sus propias contradicciones internas. Batman se mueve por la venganza y la justicia personal, Robin por la búsqueda de identidad, Nightwing por la necesidad de independencia y Batichica por su necesidad de demostrar que está a la altura del resto. Aunque todos están dentro del mismo bando, sus métodos, motivaciones y contradicciones internas los diferencian del resto. Lo mismo sucede con las sociedades, luchas, ideologías o ciencia. Todas tienen contradicciones internas que las hacen únicas y diferentes y que definen su desarrollo y evolución. Es por eso que Mao dice que es clave entender las contradicciones internas de cada cosa para entender qué las hace diferentes. Este método es una combinación de enfoques inductivos y deductivos. Primero analizamos lo particular para entender lo general, y luego volvemos a lo general para entender mejor lo particular. Un ejemplo perfecto de esto es Charles Darwin y su teoría de la evolución. Cuando viajó a las Islas Galápagos se dio cuenta que los pinzones tenían picos diferentes dependiendo de la isla en la que estaban, adaptados a su entorno. A partir de esas diferencias particulares formuló la teoría general de la selección natural. Luego, con esa teoría en mano, la biología siguió avanzando. Se estudiaron más especies, se descubrió la genética, se crearon antibióticos, etc. Es un ciclo continuo de aprendizaje y evolución. Lo mismo hicieron Marx y Engels con el capitalismo. Estudiaron sus contradicciones internas y de ahí surgió el materialismo histórico, una teoría que nos ha permitido analizar las condiciones específicas de todas las sociedades a lo largo de la historia. Pero hay algo clave que recalca Mao: no todas las contradicciones se resuelven de la misma manera. Cada problema requiere un método distinto. Por ejemplo, la contradicción entre la burguesía y el proletariado se resuelve a través del socialismo, mientras que la contradicción entre el colonialismo y el imperialismo requiere de una guerra de liberación nacional. No se puede aplicar la misma estrategia a todo. Mao advertía sobre el peligro de ver las cosas desde solamente una perspectiva, porque si no conoces a tu enemigo también como a ti mismo, estás condenado al fracaso. Y aquí es donde volvemos a Batman y el Joker, porque ellos entienden esto a la perfección. Batman siempre intenta ver lo mejor en el Joker. En cada enfrentamiento insiste que aún existe algo redimible en él. Por el contrario, el Joker hace lo opuesto. Conoce las sombras dentro de Batman y su objetivo es sacarlas a la luz, empujarlo hasta romper su moral. Ambos tienen formas distintas de lidiar con su contradicción, porque cada uno entiende perfectamente a su adversario. Entonces, cuando vas a pedirle un aumento a tu jefe, no puedes ir solamente con tus demandas
demandas sin entender su perspectiva. Si no estudias sus motivaciones, nunca lograrás negociar con éxito. Batman y el Joker nos enseñan que entender la contradicción es esencial para resolverla, aunque en su caso quizás resolverla del todo no es necesariamente lo que buscan. Ok, pero ¿cómo las contradicciones pueden explicar el resto de villanos de Batman, por ejemplo? Pues justamente Mao habla de las contradicciones principales y las secundarias. En este caso, el némesis de Batman, su archienemigo principal, es el Joker, y a partir de esa relación contradictoria surgen contradicciones secundarias, ya sea con el Acertijo, el Pingüino, Ra's al Ghul o el Dos Caras. Ahora que lo digo en voz alta, el Dos Caras es un gran ejemplo de contradicciones internas. Para reflexionar. Pero volviendo al punto, según Mao, debes primero resolver la contradicción principal para luego poder lidiar con las secundarias. O sea, si Batman no enfrenta y resuelve su conflicto con el Joker, nunca va a poder resolver sus conflictos secundarios con el resto de villanos. Y más aún, si Batman algún día lograra resolver su contradicción con el Joker, toda su naturaleza cambiaría. Nuevas contradicciones principales surgirían, porque como lo recalca Mao, el conflicto entre lo nuevo y lo viejo es lo que mantiene todo en movimiento. Nada es estático, ni siquiera Gotham. Por último, Mao también aborda el tema de la identidad y de la lucha dentro de las contradicciones. Básicamente, la existencia de un aspecto de la contradicción presupone la existencia del otro, y ambos coexisten dentro de una sola entidad. Y la pregunta aquí es, ¿qué gran entidad crean Batman y el Joker juntos? Yo diría que la del control social en Gotham. Batman y el Joker no solo son dos individuos en constante enfrentamiento, representan todo un sistema que regula el comportamiento de la ciudad a través de leyes, normas, instituciones y la vigilancia. La justicia, el crimen y el castigo en Gotham son únicos, porque las contradicciones que Batman y el Joker han puesto sobre la mesa han moldeado el orden social de la ciudad. Héroes como Robin, Nightwing o la Batichica, al igual que villanos como Poison Ivy, Clayface o el Espantapájaros, construyen su identidad dentro del orden establecido a partir de esta contradicción central. Mao incluso va más allá, y al igual que Lenin señala que en ciertas condiciones los opuestos pueden transformarse en su contrario. Es decir, Batman y el Joker están tan ligados que en un punto uno puede convertirse en el otro. Como decía el buen Lenin, la dialéctica es la teoría que muestra cómo los contrarios pueden y suelen ser idénticos. ¿En qué condiciones son idénticos al transformarse unos en otros? Porque el espíritu humano no debe entender estos contrarios como muertos, rígidos, sino como vivos, condicionales, móviles, que se transforman unos en otros. Sin vida no hay muerte, sin luz no hay oscuridad, sin caseros no hay rentistas y sin Batman no hay el Joker. Y ahí es donde entra una pregunta inquietante. ¿Cuánto tiempo le tomará a Batman convertirse en el Joker? Pues al parecer el Joker ya lo tiene claro. Como lo dice en The Killing Joke, basta con un mal día para llevar al hombre más cuerdo del mundo hacia la locura. Solo un mal día. Bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete y activa las notificaciones para más contenido. Nos vemos en la próxima.